Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Episodio 13 de Dato Interesante del Día, el show que trata de personas que yo admiro mucho. Me encanta eso. Justo hoy más temprano con un amigo conversando, hablábamos un poquito de eso. Y él me decía, ¿cuál sería si tú pudieras definir el propósito de tu show? Y yo le digo, eh, contarle a más personas los motivos por qué yo admiro a ciertas personas. Entonces, en ese sentido es que quiero presentar a mi invitado del día de hoy, Esteban Gómez. Yo tengo voy a hacer dos categorías de invitados que vengo teniendo hasta ahora en lo que va del show. Una primera categoría son personas a las que yo conozco en profundidad, es decir, amigos míos, venimos teniendo años de amistad. Y una segunda categoría, que digamos, esta es la segunda oportunidad que voy a explorar esta categoría, es una categoría de personas a las que no conozco en profundidad, pero tienen alguna cualidad o algún motivo por el que yo, desde mi terreno, he admirado algo del camino, de la trayectoria de estas personas. Entonces, desde ahí es que sale la invitación y ese es el caso de Esteban. O sea, con Esteban nosotros tuvimos un evento en común hace como 2 o 3 años y después de eso no volvimos a hablar, pero sí habían ciertas cualidades que ya vamos a entrar en profundidad a lo largo de la charla que me parecían admirables. Entonces, en ese sentido, es una alegría tenerte acá, querido Esteban. Muchas gracias por tu predisposición. No sé si quieres saludar a la gente para empezar. Bueno, muchas gracias por recibirme acá, Luis. Yo feliz de poder participar y, como mencionaba, desde las charlas TED que no nos veíamos, pero yo igual siempre en redes te he visto y la verdad que igual desde la charla TED que te admiro por todo lo que haces. Y bueno, feliz de estar acá y de poder compartir un poco de mi vida y no sé. Muchísimas gracias, querido. A ver, Esteban tiene, al igual que la mayoría de mis invitados, como varios brazos, digamos, de habilidades, ¿no es cierto? Me contaba Esteban de que es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene un diplomado de Educación y actualmente se dedica, entre otras cosas, como profesor en un colegio, ¿no es cierto? Profesor asistente en un colegio. Y adicional a eso, es también practicante y profesor de yoga. Entonces siempre me han parecido fascinantes estas dualidades, ¿no es cierto? De personas que son algo en un terreno, son también otra cosa en otro terreno. Y en ese sentido es que me interesa que nos cuentes un poquito, primero sobre tu carrera, la licenciatura en Ciencias Jurídicas. ¿Cómo es que caes en eso? ¿Qué fue lo que te atrajo por ese camino, si es que hubo algo, ¿no es cierto? Ya, sí, cuando empecé a estudiar Derecho, creo que había visto muchas series, Ya. series gringas ahí de lo que es el derecho, entonces tenía una idea totalmente alejada de la realidad que se vive acá. Ya. Una vez empecé a ejercer acá, vi lo corrupto que es, digamos, en las ramas que yo quería hacer, que eran penal, digamos. Ya. Y bueno, ya empecé a ver un poco más el tema civil, comercial, pero eso era mucho trabajo de escritorio, digamos, como que agarras un documento y simplemente cambias ciertas informaciones que hay, como nombre, la edad, entonces lo hallé un poco muy, muy aburrido para mí, muy estático, entonces fue como que no pude profundizar en lo que sí quería por otros temas, porque yo o sea, me estaría mintiendo si dijera que puedo cambiar yo el sistema o que como que no es algo que va a suceder. Y dije, en vez de perjudicarme a mí y a mi cliente, vamos tratando de hacer las cosas de la manera leal, prefiero como que buscar algo que de verdad en lo que yo me sienta en mi ambiente y no tenga que poner en juego mis principios, digamos. Tu integridad, claro. Ahora, yo siempre he tenido esta duda y creo que ahorita es la oportunidad ideal para preguntarle a alguien que está en ese terreno. Bueno, para las personas que me conocen saben que yo soy un
eterno enamorado de hacer las cosas con el corazón, o sea, de emocionarse. Mi ideal en la vida es que cada día que tú te levantes al menos un poco emocionado de lo que viene en el día, ¿no es cierto? Y obviamente incluso la persona que se dedica a lo que le encanta también tiene días de cansancio, eso es normal, pero lo que voy es a que en este ideal utópico que yo tengo, un mundo ideal sería un mundo en el que todas las personas se levanten contentas de algo que van a hacer. Entonces, yo siempre me he preguntado, soy ignorante del derecho y soy ignorante de las opciones que tiene una persona que se formó en leyes. Entonces puede ser que hayan áreas que yo desconozco, pero lo poquito que yo he podido ver cuando yo intento crear una asociación mental de cómo es un abogado en mi mente, siempre tuve esta idea de lo que tú me describiste ahorita como plano, como monótono. O sea, siempre tuve esta idea, quizás equivocada, de que no es algo que te toque las entrañas, de que no es un trabajo que te haga levantarte y decir, qué bien, vamos a hacer leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pregunta ¿es correcto eso? ¿O ciertas áreas son más vulnerables a caer en ese terreno y hay otras que sí puedan emocionar muchísimo al que ejerce? Creo que depende de la persona. O sea, por ejemplo, capaz vos al escuchar números no es como que, Yeah. qué divino, digamos, ¿no? Yeah. Entonces, lo mismo acá, capaz a alguien que ve tributario, a mí no me interesa, pero sí debe haber alguien que le emociona ver números y ver cómo evadir impuestos, capaz, como, sí lo hice, digamos, ¿no? No sé, creo que eso depende mucho de la persona, pero igual, por ejemplo, hay derechos humanos, hay gente que es activista y se mete a fondo de derechos humanos, es algo que yo igual he pensado capaz más adelante hacer, como ahorita estoy, que te mencionaba, viendo de constituir una fundación, el derecho me ha ayudado un poco para poder, o sea, no tanto hacerlo yo, pero hasta por lo menos tener los contactos de gente que me pueden ayudar a constituir y facilitar todo esto. Entonces, ya más adelante podría haber igual de justamente ser yo la persona capacitada como para, en caso de que ya alguien con un caso en el que se está violentando sus derechos, poder asesorarla, poder guiarla, poder apoyarla, y eso es en verdad lo que ya a mí me encantaría hacer, digamos, ¿no? Todo lo que hago, ya sea, no sé, ya sea con la fundación, ya sea con el yoga, ya sea en el colegio, mi idea es como que poder aportar algo a alguien, digamos, ya sea conocimiento, ya sea una mano, una ayuda, lo que sea, pero aportar a mi comunidad. Ya, y claro, ahí sí suena coherente, ahí sí empieza a tener sentido si es que yo pienso en el ejercicio del derecho como esta búsqueda o esta oportunidad de lograr justicia, ¿no es cierto? Que de hecho ese es uno de los motivos por cual los programas y los shows de abogados son tan interesantes, ¿no? O sea, yo me sorprendo de lo entretenido que me encuentro cuando veo un show de abogados, pero porque ellos están relatando esta narrativa de justicia, ¿no? Y entonces ahí viene la siguiente pregunta, que más o menos ya la respondiste un poquito, que es ¿en qué medida realmente te amarra de manos un entorno o un ecosistema, por así decirlo, que mayoritariamente esté corrompido y entonces no te deje lograr esa justicia? O sea, es muy complicado. O sea, es muy complicado ir en contra de un sistema en el que no tenés a alguien que en algún punto del proceso haga lo correcto, digamos, porque no es solo que los abogados son corruptos o los funcionarios, sino los jueces. Y si hablamos más arriba de los jueces, no sé, o sea, la corte, digamos. Entonces, no sabemos en qué punto termina, digamos, y en qué punto de verdad podés hacer que haya justicia. Ya hoy por hoy, lo que mayormente la gente hace es llevarlo a las redes, ¿no? Como que Sí. denunciar en redes, pero incluso ahí
como que, claro, la gente una semana, 2 semanas, ay no, como que hay que cancelarlo, Ajá, sí, sí. hay que cancelarlo, pero a veces sucede, sí, a veces no, y ya al final uno a veces se termina hasta frustrando o hasta obsesionando con esta idea de conseguir lo que es justo, digamos, para uno, y en esta vida a Claro, veces no llega a suceder como uno quiere. claro. Ahora, dejándole hablar a esa parte idealista que hay en nosotros, porque me imagino que tú también tienes una parte idealista, si no, no harías las cosas que haces. Entonces, esa parte idealista que tenemos personas como nosotros, voy a hablar primero por mí, sí quiere creer en que existe una luz al otro lado del túnel, o sea, sí quiero pensar en que existe alguna posibilidad, como tú decías, de generar desde mi acción algún cambio. Entonces, en ese sentido, ese idealista, ¿cuál pensaría que fuera el plan, digamos, la ruta para que sea mejor de aquí a 2 generaciones? Es que para mí no es una luz al final del túnel, sino siempre hay luz, digamos, es simplemente enfocarte hacia la luz. Ajá. Entonces, como te decía, siempre podemos hacer acciones en las que nos apoyamos, en las que nos estamos brindando ayuda, y capaz no conseguís la justicia que querés, pero podés encontrar otro tipo de luz, digamos, como que justamente, digamos, no obsesionarte o no enfocarte en esta idea de lo que debería suceder, sino enfocarte en las cosas buenas que van sucediendo mientras que tratás de conseguir esto, digamos. Como por ejemplo, ¿no? O sea, si logras conseguir de que mucha gente tome atención a tu caso, bueno, capaz tu caso no se resolvió, pero usar esa atención para llevarle el enfoque a algo más que querés trabajar, digamos. Entonces, no te digo que hay una luz al final del túnel, pero hay luz, digamos. Ya, me encantó eso, me encantó. No es una luz al final del túnel, siempre hay luz. Me encantó esa frase, súper lindo. Ahora, a ver, en todo este proceso, ¿en qué momento es que aparece dentro del radar de Esteban yoga? ¿Cómo es que inicia esa semilla? Yoga, bueno, sucedió justamente cuando estaba haciendo Tumemank. Participé de la obra con Rodrigo Bellot, y dentro de toda esa preparación que nos dio clases de yoga con Glenda, una de sus asistentes, Glenda Rodríguez, y ahí fue como, o sea, veía a todos, digamos, no éramos, creo que 30, 40 hombres ahí haciendo yoga, digamos, y yo era de los más flexibles, y eso que no era mucho, digamos, ¿no? Y dije, soy bueno, digamos, ¿no? Como, ¿ya tenías antes de eso algo de cultura de movimiento o primera vez que ejercitabas sistemáticamente? O sea, hice atletismo en colegio y ahí más o menos te hacían elongar antes de correr, digamos, pero después de eso no sabía lo que era, digamos, no sabía de la importancia de la respiración y todo, digamos. Entonces ahí fue como que la primera vez que llegué a incursionar un poco en el yoga, y ya años después, una amiga que ella ya daba clases me dijo como que querías venir, como que hacer yoga, y yo, sí, he hecho una vez, me gustó, vamos, probé y me encantó, y ahí empecé y seguí nomás. Así que, Y acabas de hacer un profesorado, ¿no es cierto? sí, A ver, cuéntanos de eso. hice un profesorado en Casa Báctil, que la verdad yo entré con la idea de, bueno, voy a ir a aprender a corregir posturas, a cómo hacer nuevas posturas. Perdón. Y sí, vi todo eso, pero me sorprendió la cantidad de filosofía que nos dieron en ese curso, y me encantó. O sea, no te digo que yo voy a vivir un estilo de vida así de disciplinado y iluminado, digamos, pero no sé, se me aclararon muchas cosas, obviamente me surgieron muchas dudas más, digamos, pero fue algo que de verdad me dio energía, digamos, como que me dio esa curiosidad de la que hablabas, de querer seguir aprendiendo y querer como que nutrirme más de nuevas ideas y cosas que podrían no solo beneficiarme a mí, pero yo siempre pensando en mi entorno, digamos. Ya.
Ok, ahora, a ver, pausemos un ratito el tema yoga, que me interesa mucho que lo profundicemos un poquito antes, pero no quiero que sigamos avanzando sin preguntarte un poquito más sobre cómo fue la experiencia Tumemang. Eh, Te voy a contar desde mi perspectiva. Yo vi ambas, vi la obra de teatro y luego vi la película, ¿ya? Y sin quitarle, eh, sin quitarle valor a lo que me gustó de la película, la obra de teatro, o sea, odio las comparaciones, pero si estoy forzado a comparar, la obra de teatro llegaba mucho más fuerte y mucho más intenso que la película. Entonces, en ese sentido, me interesa mucho si pudieras compartirnos un poquito de esa experiencia. Sí, creo que nosotros como actores igual lo hemos sentido más en la obra. O sea, era algo un poco más fluido, ¿no? Que al grabar la película, como que corte, Ajá. acá es como que le pelaste, lo hiciste bien, o sea, no hay momento para dudar, para pensar, para corregir, es lo que te sale, es lo que te nace, entonces la obra fue durísimo, era como que reconectar siempre, porque vos que la has visto sabes que es bien triste y bien Sí, como sí, sí. que emocional, ¿no? Es como que la travesía del padre, entender por qué se mata a su hijo, ¿verdad? Ajá. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en el papel del hijo que nos estamos por suicidar, digamos, entonces como que nos hacían pensar en momentos o en personas y eso fue, o sea, aunque no querrás, te llega, digamos, te llega. Y sí, o sea, porque alguna vez conversé con otro invitado que hablábamos de actuación, de que habían distintos métodos. Entonces, en este caso, sí, ustedes entraban en la emoción y cada vez que tenían que representarlo, tenían en la piel, digamos, el pesar de esa tristeza y todo eso. Sí, porque la mayoría de o sea, como te mencionaban, todos nosotros éramos esta misma persona, esta sola persona que era, creo que era Gabriel, que es quien se suicida. Entonces nosotros teníamos que conectar justamente con ese tipo de emoción, ¿no? De Ujú. estar justo en nuestros últimos momentos, estar en conflicto con nuestra pareja. Entonces sí era pensar en momentos que te afectan y que te pueden llegar a traer lágrimas a los ojos, digamos, ¿no? Ujú. La otra era como que pincharte, digamos, así, esa era la otra técnica, ahí, como que si no puedes llorar, ahí, un alfiler. Ah, Entonces, sí, en teoría, como que era reconectar y a veces, no sé, teníamos dos obras en la misma noche, salías así, oh, como si de verdad hubieses perdido a alguien, digamos, ¿no? me Totalmente imagino. agotado emocionalmente, digamos. Me imagino, qué fuerte. Y me imagino que quizás toda esa experiencia, o sea, haber transitado por todo lo que fue eso, eh, quizás le otorgó a Esteban, digamos, estamos hablando de una época previa a yoga, ¿no es cierto? Entonces quizás ese fue un primer momento de empezar a leer y observar las cosas con un nivel de profundidad mayor, es decir, a partir de ahí cambió tu manera de reflexionar sobre la vida. Sí, ¿para qué que en lo que fue el transcurso de la obra y de la película, tuve un crecimiento personal bastante grande. Yo cuando empecé la obra recién había salido del closet. Ujú. Yo les había contado a mis padres, hace no mucho, y seguía como que... Seguía tratando de hacerles entender y ya me di cuenta de que no es mi trabajo. O sea, justamente con la obra y ver lo que vivió esta persona, es como que yo solo puedo hacer una cierta cantidad hasta para poder hacerlos entender y ya el resto depende de ellos. Entonces, como que por mi salud, igual como que tratar de no enfocarme en lo que no puedo controlar y no puedo cambiar y simplemente como que sentirme bien con lo que he hecho, si es que de verdad puse mi parte y ya lo demás queda fuera de mis manos. O sea, me ha ayudado a entender muchas cosas, digamos. Ujú. Y Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Igual la película no fue tan desgastadora emocionalmente porque no era como que
teníamos que hacer eso durante una semana, porque fue creo una semana que duró la obra, pero igual hemos podido compartir con un montón de gente que viene años haciendo cine y teatro y nos han enseñado un montón, digamos, de cómo igual poder manejar mejor tus emociones, ¿no? Ya. Y entonces este nuevo nivel de profundidad, digamos, de reflexión del que estamos hablando, ahí tiene todavía mucho más sentido que venga el yoga y que complete, ¿no es cierto? Porque lo que hablábamos ahorita, o sea, en el profesorado viste que no se trataba solo de posturas, de que había una cantidad de contenido ahí adentro, filosófico, espiritual. ¿Es correcto eso, no es cierto? Sí, siento que me cambió bastante, como que me abrió el paso justamente para poder incursionar más en el yoga, entender cómo las emociones de verdad manejan nuestra vida, digamos, si es que lo permitimos. Entonces hay maneras de sentirlas, analizarlas y lidiar con ellas, y hay maneras, digamos, como hay maneras y hay maneras. Y yo no había entendido muy bien eso antes de entrar a Tumemán, digamos, como que yo creía que si me sentía mal, bueno, estaba bien y hasta que se me pase, digamos, ¿no? Pero no, como que, bueno, si te sentís mal hay cosas que puedes hacer, hay maneras en las que puedes canalizarlo con el arte, música, movimiento, o sea, ejercicio. Entonces fue como que, bueno, o sea, no es que te sentís mal y ojalá que pase, digamos, ¿no? Es a poner de tu parte y ver cómo transformar eso en algo positivo, digamos. Claro, y peor que muchas veces ni siquiera es ojalá que pase, muchas veces es intentos forzosos de distanciarse de eso, y esos intentos terminan pero peor todavía, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una de las cosas, yo coincido completamente con lo que dices, y uno de los fenómenos que me parece también más maravilloso y asombroso observar es la relación directa que existe entre procesos emocionales que están sucediendo y fenómenos que están somatizados en el cuerpo, porque muchas personas, digamos, la persona que lo piense de manera más casual o más rápida va a decir no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero en realidad la conexión es ineludible, ¿no es cierto? Y si hay ciertas cosas del terreno emocional que no han estado logrando resolverse, yo voy a tener sí o sí una manifestación en el cuerpo física, ¿no? Que puede manifestarse ya sea como una dolencia, un problema mecánico motriz, o puede manifestarse como, digamos, el resultado de que yo tenga un desorden alimenticio o algo así, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, una de las cosas, conversábamos antes de que empiece el capítulo, de que una de las cosas que yo admiro muchísimo, no puedo ser lo suficientemente enfático en la cantidad de admiración que tengo por Esteban con este fenómeno que les voy a contar, es que nosotros nos conocimos en el 2017, que fue el periodo de preparación para el evento TEDx Santa Cruz de la Sierra. Y entonces terminó el evento, pasó el tiempo, había visto los rostros que conocí en aquel evento, pero después había dejado de ver a esas personas. Y tiempo después yo me encuentro en Facebook una serie de publicaciones o unos videos donde veo un rostro y digo, un momento, yo me acuerdo de ese rostro, pero no corresponde el físico que estoy viendo, porque yo me encontré en Facebook a un tipo súper atlético haciendo paradas de cabeza y puentes y haciendo cosas impresionantes, así que a mí me fascinan las cualidades físicas, entonces siempre que yo vea a alguien haciendo alguna destreza con mi cuerpo, tiene toda mi atención, ¿no? Y entonces yo decía, ¿dónde conozco a esa persona? Y luego, retrocediendo en mi mente, me acuerdo de que nos habíamos conocido con Esteban, que era este rostro que yo estaba reconociendo, pero que tenía un cuerpo completamente diferente en aquel momento. Tenía más peso encima. Y entonces el hecho de que haya logrado esa transformación y se haya convertido efectivamente en esta persona atlética, en esta persona que le saca rendimiento a su cuerpo y que es muy móvil,
solo con eso ya se ganó el máximo de mis respetos. Porque yo entiendo la dificultad que implica eso. Porque le decía, conversábamos hace un rato de que yo también me he encontrado de ese lado. Y en ese sentido es que reconozco esta conexión que existe entre aspectos emocionales y dificultades que uno tiene. Por ejemplo, con el tema nutricional, no sé si es que vas a coincidir, pero yo siempre he pensado en esta idea de que resolver el qué es muy sencillo. O sea, yo puedo en una búsqueda simple de Google saber qué cosas debo comer. Y está por demás de fácil, ¿no? Debo comer esto, no debo comer esto. ¿Cómo logro eso? Es tremendamente difícil, porque entonces ahí van a salir mis impulsos, ahí van a salir mis compulsiones, ahí va a salir la dificultad de tomar la decisión correcta y voy a terminar resbalando por lo que no debo, ¿no? Y entonces es en ese sentido que yo reconozco que eso tiene que ver con cosas que yo necesito trabajar adentro, que esas cosas son las que yo estoy intentando tapar o las que estoy intentando amortiguar con la compulsión, digamos, de mi elección, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en algunos casos, habrán personas que su droga de elección será el alcohol o será, no sé, la compañía y la estridencia de fiestas, ¿no es cierto? Claro. Y habrán personas como yo, que yo soy abstemio, yo no consumo nada de alcohol y soy ermitaño, entonces tampoco me pillarás en una fiesta. Pero mi droga de elección es la comida chatarra, ¿no? La comida procesada o la comida con exceso de azúcar agregada. Entonces, es en ese sentido que yo, desde una experiencia vivencial, reconozco la fortaleza que requiere hacer una transformación como la que tú lograste. Y ese es uno de los motivos por los que yo decidí invitarte, ¿no? Gracias. Entonces, me encantaría si pudieras compartirnos un poquito de cómo fue ese viaje y cómo lo logras. Claro, yo siempre tuve un buen apetito, la verdad que sí, desde que tengo memoria. Pero bueno, en colegio, por lo que hacía bastante atletismo que te mencionaba, hacía varios deportes, entonces, y también estaba en crecimiento, no se notaba, ¿no? Ajá. Fue hasta que llegué a la U, que ahí ya todo se desmoró, ¿no? Todo se fue para todos lados. Y justamente era porque estaba lidiando con muchas cosas internas que mi manera de distraerme de estos pensamientos era comiendo, digamos. Entonces, yo igual creo que mucho influye cómo está uno emocionalmente a cómo uno se ve físicamente, digamos. Uh-huh. No te digo que, o sea, lo más importante es verse bien físicamente, sino sentirse bien físicamente. O sea, para mí, el momento que dije quiero hacer un cambio fue una vez que fui a Samaipata y fuimos con unos amigos a caminar un sendero. Uh-huh. Ellos hace 15 minutos creo que ya habían llegado a la cima, digamos, y yo ahí a mitad de camino arrastrándome, digamos, y ahí dije como que muchas de estas cosas son cosas que me encantan hacer, me gusta a mí hacer actividades al aire libre, o sea, siempre me gustó hacer deporte. Uh-huh. Y el momento que no pude hacerlo, ahí dije como que, ¿por qué, digamos? ¿Por qué estoy en esta posición, digamos? ¿Cómo me encuentro aquí? ¿Cómo dejé que llegue hasta aquí? Y ahí como que ya me puse a analizar el por qué, cómo, digamos. Y ahí me di cuenta de que tenía ansiedad, como que uno sabe, pero a veces no lo admite o cree que es otra cosa, o es simplemente deseos o antojos, pero es ansiedad, digamos. Uh-huh. Y ahí ya traté de entender el por qué me venía esta ansiedad y de a poco ya fui trabajando eso desde un punto más mental, digamos. Y me fue bien, bajé un poco de peso. Cuando yo te vi, ya había bajado. Uh-huh. Yo llegué a pesar 120 kilos. Wow. Entonces era... Entonces, sí, era bien gordo. Y ya cuando te vi creo que estaba en unos 90, digamos. Yeah. Entonces ya había bajado bastante, pero igual seguía
seguía con problemas, o sea, seguía teniendo mis atracones, seguía como que buscando dietas, las hacía, pero el momento que se me acababan, de vuelta Ujú. a dejarse ir y Sí. como que me lo merezco, ¿no? Uno se miente ahí de todas las maneras. Y ya fue con el yoga justamente que ahí empecé como que a poder controlar mejor mi mente, ¿no? Me daba cuenta que muchas veces realmente no tenía hambre. ¿Y por qué? Digamos, porque empezaba a hacer meditación y mi estómago como que repleto, como que no podía ni agacharme, digamos, porque lo sentía así, me sentía lleno, me sentía sin aire. Entonces como que estoy repleto y aún así estoy pensando en qué hay en el refrigerador, como que esto es esto es mi mente tratando de desviarme de algo, digamos, es tratando de alejarme de algo que no quiero enfrentar. Y ahí ya fue como que con la meditación, con el yoga pude enfrentar estas cosas desde un punto más seguro, o sea, porque a veces es diferente tratar de enfrentar un problema cuando estás tranquilo, sin estrés, te sentís apoyado, a que cuando lo estás haciendo como que sentís que hay algo presionándote, cuando estás nervioso, cuando estás intoxicado. O sea, hay harta gente que se emborracha y empieza a hablar de sus problemas. Es el peor momento para tratar de resolver tus problemas. O sea, no estás con la mente clara, digamos. Entonces, entender que hay momentos y hay momentos igual para tratar de trabajar esto. Y el yoga me brindó eso, me brindó un espacio de poder yo, con la mente en blanco, tranquilo, lidiar con estas cosas que me asustaban, digamos. Y así ya de a poco, no te digo que ya no solo vegetales, digamos, no, digamos, pero ya por lo menos puedo darme cuenta de cuando se me vienen estos momentos de ansiedad y tratar de manejarlos mejor, digamos. Y eso te iba a decir, es porque una pregunta legítima y auténtica duda que yo tengo es si es que, a ver, voy a explicar primero un proceso de adquisición de habilidades que sucede en todas las personas, ¿no? Eh, Hay un momento del proceso de adquirir una habilidad que a mí me fascina personalmente, que es un momento, técnicamente lo suelen llamar el punto de retorno acelerado. Es decir, cuando yo estoy, digamos, aprendiendo el piano, hay una primera fase en la que no entiendo qué es lo que tengo enfrente y no sé nada de este instrumento, ¿no? Entonces poco a poco voy aprendiendo, voy entendiendo. Llega un punto en el que ya entiendo los movimientos, ¿no? Llega un punto en el que ya entiendo las notas y ya entiendo las ejecuciones. Y llega un punto un poquito más adelante que es una transición, digamos, muy sutil. La persona que se haya dedicado durante mucho tiempo a alguna habilidad sabe de lo que a lo que me estoy refiriendo. Que llega un punto en el que es como que uno se integra luego con esa habilidad. Y va a sonar, no sé si muy romántico o qué, pero uno se hace uno con la habilidad o uno se hace uno con el instrumento, ¿no? Entonces, ese punto de retorno acelerado es aquel punto en el que ya está tan integrada la habilidad que deja de costarme esfuerzo. Es decir, ya no hay un esfuerzo, digamos, mecánico por mi parte, es como que fluye. Y entonces, en ese sentido, digamos, por dar un ejemplo con el que todos podemos relacionarnos, ponernos de pie. O sea, ¿quién no, digamos, que esté completo con su salud entera? Todos pueden hacerlo, Claro. y son muy hábiles haciéndolo, ¿no es cierto? Al punto en el que logramos minimizar el esfuerzo muscular que requiere esa habilidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, coincidirías en que llega un punto en el que la habilidad deja de costar, ¿es correcto, no es cierto? Sí. O sea, deja de costar tanto. Ya. Mi pregunta y motivo por el que expliqué todo eso es porque con respecto a la disciplina en la alimentación, hasta ahora no pillo ese punto. O sea, siento que no llega a un punto en el que deje de costar. Lo hago porque tengo la disciplina suficiente y porque me esfuerzo y porque hay muchos motivos de incentivo para no perder, digamos, esa costumbre, ¿no es cierto? Claro. Desde la salud y desde el ejercicio de mi profesión. Entonces lo hago.
pero me sigue costando escoger lo correcto y decirle no a lo que no debo. Entonces no sé si llegará un punto de mi vida en el que entre en retorno acelerado con respecto a la alimentación. Ahí te pregunto, como que tenés una rutina para comer, o seguís como que una misma alimentación a la misma hora, como que esa es la cosa, como que parar no se nos vuelve fácil porque es hacer lo mismo siempre, ¿no? Ajá. Pero si vos comes un día esto y un día lo otro y a diferentes horas, entonces tu mente igual es como que no sabe qué le espera, ¿no? Y ese no saber qué te espera es lo que te lo hace difícil porque, claro, tenemos esa idea de que repetir lo mismo te aburrís. Ajá. Entonces vas a estar siempre con esa idea de probar algo nuevo, y al probar algo nuevo es donde te vas hacia lo que no te hace bien, digamos. Entonces, capaz y por eso o sea, te pregunto, digamos, porque yo trato de seguir una rutina y en el yoga te hablan muchísimo, o sea, lo primero que nos dijeron es que la disciplina es todo. Yeah. Todo, y así de hacer las cosas siempre a la misma hora, como que hay horas sáttvicas, le llaman, que son las mejores horas, como que las de un poco más elevadas espiritual o mentalmente, digamos, que son en la madrugada y a las 6 de la tarde, digamos. Entonces, si vas a meditar, hacerlas en esa hora, digamos. Entonces, es como que ya llega esa hora y vos sabés qué tenés que hacer. No hay pregunta, no hay duda. Es como que vos ya entrás a ese estado de concentración y podrías tratar de hacer lo mismo con la comida, como que bueno, a tal hora ya sé que voy a comer mi pechuga de pollo, digamos, así como, ¿no? Entonces ya no hay duda, lo sé nomás. Y ahí es donde entra justamente lo que decía, digamos, para poder llegar a ese punto de que te sale natural es que tenés que hacer lo mismo siempre. Tiene muchísimo sentido, y de hecho no es por buscar un culpable, pero ahorita que pones, digamos, en cuestionamiento cómo es mi capacidad de sistematizar mi día, sí tengo que reconocer que desde que estoy dedicándome, aparte de mi trabajo, a la creación de contenido, todo se desordenó. Claro. Entonces es difícil, a veces es difícil tener así como una rutina sagrada, como tú dices, ¿no? Es difícil. Peor si justamente te estás adaptando a lo nuevo. Entonces es todo un proceso y entender eso igual, ¿no? Que estás pasando por procesos que capaz y no es algo a lo que estás acostumbrado y que podés manejar como quisieras, pero entender que mañana lo vas a hacer mejor, ¿no? Claro. Entonces, con eso quedarte tranquilo, porque igual eso nos sucede muchas veces que fallamos y es como que no puede ser y nos martirizamos como que soy lo peor, que por qué hice esto. Y eso, en vez de ayudarnos a cumplir nuestra meta, usualmente simplemente nos trae más ansiedad y nos aleja de la meta, digamos. Claro, Entonces, sí. Ahora, otra teoría que yo tengo, por ahí son mis intentos de hallar explicaciones a lo que yo quiero, ¿no? Pero otra teoría que yo tengo con respecto a esta dificultad es que pienso yo que con las redes sociales y con la incidencia que existe actualmente del marketing, ¿no? O sea, la eficiencia maximizada que tiene el marketing para llegarte a través de los ojos, estamos bajo ataque. O sea, yo siento que constantemente así entro a Instagram y veo 3 postres en 2 scrolls, ¿no es cierto? Claro. En los primeros 30 segundos ya vi 2 postres que deseo comer. Entonces, en ese sentido también siento que... Pero ahí, o sea, justamente te muestran lo que vos, lo que te interesa. Entonces, debes ponerle like a los postres. Eso también siempre pensé. El algoritmo es exactamente como el subconsciente, ¿no? El subconsciente te muestra lo que tienes dentro. El algoritmo te muestra lo que tienes dentro. Sí, está ahí. Pero bueno, en ese sentido yo también alguna vez hice el ejercicio mental. O sea, solamente en aras de divertirme, ¿no? Armando teorías conspirativas dentro de mi cabeza. Yo tenía como esta teoría. Es quizás imposible probarla o ponerla a prueba. Pero yo decía, imaginemos, a ver, primero bajemos a la mesa
algún criterio de alimentación en el que coincidamos, ¿ya? Porque también hay un montón de criterios diferentes con respecto a qué deberías comer para estar sano, pero el que a mí más me gusta, y creo que vas a coincidir conmigo, es el criterio de aproximarte lo más posible a el origen natural del alimento. Es decir, si yo observo cuánta transformación sufrió ese alimento desde su forma original como salió de la tierra hasta la forma en la que está en mi plato, mientras mayor haya sido la transformación, probablemente peor sea el alimento. Y mientras más cercano esté ese alimento a su forma original, más amigable va a ser con mis intestinos y menor inflamación voy a tener. Entonces, en ese sentido, podemos coincidir con eso, con que, digamos, cercano al origen va a ser mejor para mí. Entonces, yo siempre he tenido esta teoría de que si es que yo, imaginemos que me puedo recluir así en una isla, ¿no? En donde esta isla no tenga Coca-Cola y McDonald's y no exista nada de eso. Y solamente está a mi alcance el tipo de alimentos que mantienen cercanía con su forma original, es decir, el tipo de alimentos que me hacen bien, ¿no? Ujú. Entonces, si yo me meto forzosamente, entre comillas, en ese ambiente, la consecuencia inevitable será que mejoraré en salud, ¿no? Sí, Y entonces en ese sentido es que yo decía, en un mundo en el que no tengamos las tentaciones insanas alrededor de nosotros, ni siquiera va a ser, o sea, no va a haber personas que estén contando calorías, o sea, porque el alimento está diseñado para hacerte bien. claro. Estos otros alimentos son los que están diseñados por otro motivo que no necesariamente sea tu salud, por ejemplo, rentabilidad de la empresa, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es que yo digo, dejarías de preocuparte, comerías cuando tengas hambre y hasta tu sistema de registro de hambre también se recalibraría porque tu alimento es bueno. ¿Tiene sentido? Sí, pero bueno, en épocas pasadas igual había gente. O sea, el que quiere comer le va a echar nomás. Pero sí, o sea, es más o menos lo mismo que sucede con la gente que va a rehabilitación, digamos, todo bonito, cuando están ahí encerrados y Claro. tienen la piscina a toda hora y pueden ir a pasear y no tienen esa tentación ahí enfrente, digamos, pero Claro. esa no es nuestra realidad, digamos. Correcto. Como que si querés vivir encerrado puedes andar a prisión, digamos, ¿no? Correcto, sí, por eso aclaraba al comienzo que ese era solamente un ejercicio mental para satisfacción intelectual mía, ¿no? O sea, no tengo ningún afán de recluirme en una isla. Claro, pero lo que sí podrías hacer es que en tu casa solo haya comida sana. Claro, y esa es de hecho una muy buena recomendación que muchos profesionales de la salud recomiendan. No tengas enfrente tuyo, no tengas en tu alacena lo que te hace mal, ¿no? Ujú. No confíes en tu fuerza de voluntad, porque va a fallar. Porque va a fallar, sí, concuerdo. Te da tu gustito un domingo, ya. Eso intento, pero no, la verdad que no se puede. Para mí igual me cuesta, así que... Totalmente. Entonces, y en ese sentido, la práctica de yoga que tú tienes y que incorporaste en tu vida, ¿qué criterio alimenticio sugiere ¿En el yoga? en el yoga? Bueno, en el yoga hay un principio de la no violencia y en eso incluye, o sea, el comer animal, o sea, carne animal. Ujú, Entonces, para ellos es ser vegano o vegetariano, o sea, preferentemente vegano. ujú, Porque, bueno, como sabemos hoy día la industria de lo que es la carne, el pollo, o sea, del queso, digamos, del ujú, huevo, todo, como que ujú. los animales están encerrados en jaulas, sufren, entonces para ellos igual ser parte de esa cadena de sufrimiento no es aconsejable, ¿no? Pero en tema de nutrición, o sea, bueno, ya al ser vegetariano vegano ya prácticamente estás comiendo muy muy sano, digamos, ¿no? Ujú. Obviamente te faltaría un poco de proteínas que puedes conseguir de otras maneras, ¿no? Legumbres, hasta ya
Ahí te preparas tu polito, Claro. tu batido y ya estuvo, digamos. Pero sí, ellos aconsejan ser vegetarianos o veganos. Ya. Y me he encontrado muchas veces con personas de esta área que entienden, es decir, tienen una comprensión suficientemente amplia de ese ideal, pero se aproximan hasta donde ellos pueden y no siempre, digamos, recorren todo el camino hasta estacionarse en un veganismo por completo. Ujú. En tu caso, ¿tú llegaste hasta ese final o qué es lo que practicas ya para ti? Eh, honestamente, estoy queriendo ser vegetariano. Todavía no vegano. Quisiera ser vegetariano. Eh, pero me está costando y pongo como excusa que no tengo la información, o sea, que no sé recetas, pero no nos mintamos, hoy por hoy todo está al alcance de las manos y si no lo he hecho es por cómo, entonces, pero ya estoy viendo de justamente conseguir toda esta información a mi manera, porque justamente no lo estoy buscando. Amigos y amigas que son vegetarianos y veganos les estoy pidiendo como cuál es tu receta preferida, digamos, ¿no? Como para que me las vayan compartiendo y ya yo poder implementar esto en mis comidas, digamos. Pero no, ahorita la verdad que en lo que más me estoy enfocando es justamente en comer sano, o sea, no te digo vegetariano o vegano, pero comer sano, como Ya. que paso a paso. Eso iba a decir, que pienso que esta transición debería tomarse con gentileza. O sea, alguna vez he escuchado de algún caso en el que personas, ya sea por voluntad propia o por incentivos externos, se ven inducidos a hacer una transición así de brusca y de un rato para otro. Y no estoy seguro, o sea, no quiero, digamos, hablar por otras personas, pero pienso yo que quizás una transición tan dura como esta debería hacerse de manera gentil, así como tú dices, o sea, voy flexibilizando o cómo lo ves. O sea, ahí aconsejan que, o sea, como dejar el cigarro. Sí, de una, digamos, ¿no? ¿Verdad? Como que, sí, así Ya. lo dicen ellos. Obviamente, a ver, bueno, ya son mis excusas, digamos, pero no, como que el asegurarte de que no te falten otros minerales, como que tener toda esa información es lo único que a mí medio que me frenaría a aconsejar a alguien de que deje la carne por completo, ¿no? Como que no te alimentes, no te nutras de todo lo que necesitas y que a veces mayormente conseguís de la carne, ¿no? Pero sí hay suplementos, sí hay otras cosas que puedes hacer, ¿no? Pero en mi caso yo sí quiero hacerlo un poco más progresivo, como que ir dejándolo, o sea, si comía los 7 días de la semana carne, comer 3, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, ir viendo cómo le sienta mi cuerpo y ellos dicen justamente que vas a sentir la diferencia. Se va a sentir los días que no comas carne, te vas a sentir más liviano, vas a ir mejor al baño, o sea, te dicen un montón de cosas que si de verdad suceden, pues uno va a querer replicarlo, ¿no? Que sucedan más veces y capaz y aferrarte a eso como motivación para de verdad convertirte ya completamente Ujú. al veganismo, al vegetarianismo, digamos. Me gusta más, o sea, de nuevo, yo siempre voy a tratar de ser como lo más flexible y comprensivo con todas las corrientes y decir, ok, la persona que quiera estrellarse contra un muro, adelante, ¿no? Pero en ese sentido, es mucho más de mi preferencia caminos gentiles que caminos violentos, ¿no? No. Y eso, o sea, si lo pensamos, es extrapolable a cualquier otra cosa, ¿no es cierto? No. En artes marciales, que es mi formación principal, sucedía mucho el hecho de que, de nuevo, no voy a desacreditar otros caminos, simplemente voy a nombrar mi preferencia, pero solía existir mucho una corriente vertical, digamos, absolutista en el sentido de que las escuelas de artes marciales, su rol era
poner presión encima tuyo, ¿no? Y de cierta manera que, o sea, no quiero decir quebrarte, ¿no? Pero inducirte a situaciones extremas que desarrollan tu carácter. Y entonces hay una serie de beneficios, entre comillas, voy a decir, de ese método para lo que ellos buscaban, ¿no? O sea, Claro. si yo estoy buscando soldados, ¿no? Que estén dispuestos a ir y enfrentarse a la muerte con otras personas y no tengan miedo, me conviene sacarles la mugre, ¿no es cierto? Claro. Pero en ese sentido es que yo, cuando rompemos relaciones con mis maestros, con mi principal maestro, y digamos que me independizo, no solamente en un sentido laboral, sino en un sentido ideológico, es a partir de ahí que yo digo, no, yo quiero desde mi escuela y desde mi legado salirme de ese camino vertical, autoritario, y empezar a ofrecer un camino gentil. Porque yo creo dentro de mi corazón con toda convicción de que se puede lograr el objetivo que yo busque con la persona que sea. El único costo que voy a tener, digamos, el único costo en el que voy a incurrir es más tiempo. Es decir, en vez de tardar 3 meses en convertirte en un asesino implacable, tardaré 3 años en convertirte en una persona consciente de tu propio cuerpo. Ya no asesino. Porque te darás cuenta de que en realidad en la época actual no hacía falta ser asesino. Entonces, pero entiendes el giro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para mí fue súper importante llegar a ese punto de inflexión y a ese punto de madurez, yo le interpreto, ¿no? Donde me di cuenta de que se trataba de otra cosa. No tenía nada que ver con puñetes, no tenía nada que ver con agresión. Claro. Era simplemente el camino para llegar a algo más. Entonces no sé si resuenas con algo de eso. Sí, totalmente. Sí, o sea, yo igual creo que uno tiene que ver cómo quisiera llegar, como decís. O sea, si uno está con ganas, creo que depende más del alumno o el estudiante, digamos, ¿no? También como que no forzar las cosas encima, digamos, ¿no? Y también uno conocerse, si a uno le gusta las cosas inmediato, si es impaciente, como que capaz justamente va a querer hacerlo todo de una, digamos, ¿no? Chocarse contra la pared, como decías, hay gente que le gusta, digamos, ¿no? Hay gente que lo disfruta, digamos, pero hay otras personas que justamente queremos vivir el proceso, digamos, como que ver cómo nos vamos adaptando y yo creo, en mi caso, que funciona mejor, digamos, para mí, porque es como que a veces si lo hago todo de golpe igual vuelvo a recaer, o sea, vuelvo para atrás, digamos. Correcto. Y además yo también, o sea, no solamente encuentro una simpatía personal con el camino gentil, sino que además también pienso que tiene incluso hasta más impacto de beneficio a nivel social. Me refiero a que voy a hablar ahorita en extremos, solamente por propósitos didácticos, ¿ya? Estos métodos extremadamente violentos y agresivos ciertamente eran convenientes en un momento histórico en el que yo necesitaba maximizar la eficiencia para generar el resultado buscado. En este ejemplo, soldados, ¿no es cierto? Para pelear contra otro bando. Y entonces, en ese sentido, un beneficio que yo también obtenía de este método es que muy rápido me sucedía la selección natural. Es decir, la persona que no era para esto, en la primera sesión ya nos dábamos cuenta, porque yo era tan violento en la clase que los veía rapidito los que quebraban, ¿no? Y entonces, de manera también muy rápida y eficiente, yo me quedo con los que me sirven. Pero esa exclusión también es algo, digamos, que hace disonancia con mis ideales personales, porque yo soy de la idea de que no, o sea, yo no debería necesitar discriminar a la persona que no tiene ciertas cualidades. Yo creo, digamos, adentro de mi sistema de creencias en que todos tienen un potencial y ese potencial es, digamos, mi causa de vida, encontrarlo, desarrollarlo y cultivarlo. Entonces, por eso que pienso que el camino gentil es más invitativo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y eso me interesa comentarlo, ese ideal, digamos, del beneficio social, con tu inquietud hacia el voluntariado, porque también me comentabas ayer que tienes participación en varias organizaciones como voluntario, ¿no?
Sí, bueno, desde colegio que me nació estas ganas de ayudar. Mi colegio tiene la fortuna de participar en varios proyectos de voluntariado y uno de ellos era Operación Sonrisa, que es donde le hacen operaciones de labio leporino a las personas que no tienen los recursos para pagárselo. Entonces ahí fue como que fui conociendo otra realidad, digamos, porque o sea, mi entorno nunca ha sufrido esos problemas, digamos, Ujú. ¿no? Entonces, ver, ver que hay tanta gente que la está pasando mal, que desearía tener las oportunidades que yo y mi entorno tenemos, digamos, y que a veces hasta no lo agradecemos, digamos, no lo valoramos. Fue como que me abrió los ojos, digamos, ¿no? De que, pucha, o sea, si estoy en una posición de que de verdad puedo ayudar, ya sea con mi tiempo, o sea, porque no te digo que yo soy el que dona los millones, y yo simplemente doy lo que yo puedo dar. Ujú. Y con eso, como te decía, ya me quedo tranquilo, digamos. Entonces, ahí fue que empecé, y ya en la universidad, a través de Operación Sonrisa justamente, unos amigos que estaban de voluntarios ahí me dijeron, ¿y no querés entrar a otro voluntariado? Y yo, yeah, 2 voluntariados, vamos. Entonces me llevaron a Techo, y ahí de verdad que fue un, un aprendizaje enorme, o sea, no solo en tema humano, sino ya hasta en temas más operativos y de manejo de herramientas, cómo hacer proyectos, o sea, de verdad que ahí querían verte crecer en todo sentido. Entonces ahí me fui inculcando un poco sobre cómo manejar todo este tema de las fundaciones. Después de un tiempo llegué a trabajar ahí, y y nada, me encantó, siempre seguí ayudando a pesar de que ya no estaba en Techo. Ya más adelante como que me distancié un poco, ya porque empecé a trabajar. Y, y durante la época del paro, ahí fue que ya nació este otro proyecto que estoy haciendo, que es Olla Comunitaria. Como escuchaba, o sea, empezó el paro y escuchaba entre mi círculo, como que, ay, hay que ir al súper, como que nos vamos a quedar sin comida, que no sé. Y yo decía como que, escucha, esta gente, o sea, como que o sea, si no tiene para comprar, o sea, si no hay en el súper ese día, pues no, de seguro en su casa hay para una semana mínimo, digamos, como que no sé cuál es, como que no puedo creer que estén así de asustados, digamos. Y me puse a pensar, si nosotros estamos así, ¿cómo estará la gente que de verdad no tiene, digamos? Como que no va a tener, o sea, no es solo que se les acaba la comida y, y, y dicen, pucha, ya, o compro mañana. Es que se les acaba la comida, se les acaba el dinero, se les acaba todo, porque encima mucha gente no estaba yendo a trabajar. Ujú. Así que ahí fue como que se me vino a la mente, hay que hacer algo como para poder ayudar y hacer llegar a estas personas alimentación, y fue que nació la idea de olla comunitaria, que la había escuchado en Techo justamente. Ujú. Y empezamos a llevar alimentos, empezamos creo que en un barrio, porque tenemos una cocina. Un amigo dio su restaurante Aripo, e hicimos 200 platos, digamos, ¿no? Empezamos con 200 y mira, durísimo, como que todos felices, y de la nada, como terminando ese día, una de las voluntarias ahí, que es mi amiga igual, dijo, yo igual puedo dar mi restaurante, me encantó la actividad y quisiera que lo hagamos ahí igual, digamos. Entonces ya fue como que abrimos otros restaurantes, se abrió en Ótimo, se abrió en Med, se abrió en diferentes lugares, fueron abriendo, dando sus restaurantes para que la gente cocine, y llegamos a hacer como 5.000 platos de comida por día. Ya como que los últimos 5 o 6 días, como que 5.000 platos de comida que íbamos entregando a barrios,
a las familias que se habían quedado varadas en los hospitales, en la en la terminal. Entonces íbamos repartiendo comidas a todos lados. Y nos sobró dinero que nos habían donado. O sea, terminó el paro, renunció Evo y ya fue como que se fueron levantando los bloqueos y fue como que, bueno, todavía tenemos dinero, podemos o agarrar ese dinero, comprar un montón de comida y bueno, tengan su festín, digamos. O podemos ver de implementar algo que de verdad cause un impacto duradero en las vidas de estas personas. Y ahí fue que se nos ocurrió el tema de hacer talleres de huertos urbanos y cursos de cocina saludable. Entonces, enseñarles a cultivar su comida y después a preparar una comida nutritiva que mejore su alimentación, digamos, ¿no? Y ya más adelante se unió la Gabriel, porque yo en la búsqueda de alguien que nos pueda ayudar a dictar estos cursos de talleres de huertos, me acerqué a una amiga de techo que trabaja en la Gabriel y le dije el proyecto que quería armar y me dijo, nosotros ya estamos con el tema de los huertos, ya lo estamos haciendo, así que nos podemos aliar, digamos. Y podemos ver de implementar lo que ustedes quieren con los cursos de cocina. Y encima, como era, o sea, es la Facultad de Ciencias Exactas y Económicas, ¿verdad? Dijeron, nosotros igual vamos a ver de hacer módulos de emprendimiento, como que enseñarles a las personas, como, bueno, aprendiste a cocinar, bueno, ahora vas a aprender a vender lo que cocinas, ¿no? Vas a aprender a usar WhatsApp Business, Facebook, Canvas, todas estas herramientas que te pueden facilitar un modelo de ventas, Excel para llevar tu registro. Entonces ellos están viendo de enseñar todo esto, ¿verdad? Qué increíble, súper completo, me encanta. Querido Esteban, nos pisa el tiempo, ya estamos sobre la marca de hora, entonces, pero me encanta lo que me cuentas. Quizás en otro encuentro profundizamos más sobre esto. Te agradezco muchísimo por tu participación, de verdad. No sé si quieres decir unas últimas palabras. La verdad que muy contento de poder compartir un poco mi experiencia y bueno, yo feliz de estar acá y más adelante poder compartir más sobre cualquier cosa que les interese, ¿eh? Seguro que sí. Muchísimas gracias, querido Esteban. Muchísimas gracias a ustedes por vernos.